Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este espacio de divulgación científica, Un Caballito de Ciencia, un podcast que pretende posicionarse entre la comunidad científica como un lugar de referencia para la divulgación científica. Y bueno, esta tarde tengo el honor de tener a un invitado de lujo en el podcast, que bueno, tiene una trayectoria muy amplia en el ámbito educativo. Y bueno, se trata de un invitado especial que voy a leer un pedacito nada más de su semblanza. Es el doctor Rodolfo Cruz Vadillo. Él ha sido, básicamente un incansable promotor de la cultura de la inclusión. Bueno, vamos a darle la bienvenida primero al doctor y después nos vamos a permitir leer una pequeña semblanza de lo que ha hecho. Adelante, buenas noches, doctor Rodolfo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, saludos a todos y todos a todas muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptarla, porque sabemos, bueno, del trabajo que tienes, doctor, de tu agenda, sabemos también de los cargos que has asumido recientemente también en el COMIE. Tienes una larga agenda que atender y además acabas de salir de dar clases, quiero dar el dato, pero bueno, muchas gracias por darnos un espacio para este podcast de divulgación científica. Si me lo permites, voy a leer algunos aspectos biográficos que me parece son destacables, son bastantes, pero yo quise sintetizarlo en estos. Fíjense que el doctor Rodolfo ha sido catedrático de seminarios de licenciatura, de maestría, doctorado y especialidad en diversas universidades del estado de Veracruz. Director de tesis de doctorado, de maestría y licenciatura. Actualmente es profesor investigador en la UPAEP, en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, donde imparte clases tanto en la licenciatura en psicopedagogía y educación, como en los posgrados en pedagogía, innovación y calidad educativa, y también en el doctorado en educación. Colabora y es miembro de dos cuerpos académicos, uno sobre ética y autorregulación y otro sobre profesionalización docente. Dentro de sus participaciones académicas ha sido ponente y conferencista en diversos eventos y congresos nacionales e internacionales. Es autor de más de 40 artículos científicos y reseñas en revistas nacionales e internacionales. También es autor y coordinador de más de 30 publicaciones entre libros y capítulos de libro sobre temas como políticas educativas e inclusión educativa. Es editor y miembro del comité científico de la revista Pasajes, publicación arbitrada e indexada de la UNAM. Y bueno, también es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, nivel 2 de la CECITI, de la Secretaría de Ciencia. Entonces, bueno, me puedo pasar aquí toda la tarde hablando del CV del doctor Rodolfo, pero la verdad es que prefiero conversar en esta charla amena con él sobre algunos temas. Particularmente nos viene a presentar un producto académico
que, bueno, se los va a compartir ahora en esta entrevista, pero que está de lujo y que queremos escucharte, doctor, hablar sobre él, que nos platiques un poquito de lo que ha sido tu experiencia a la hora de escribirlo. Entonces, bueno, primero que nada, otra vez bienvenido y no sé con qué quisieras comenzar. Yo particularmente pensaría un poco que nos ayudes a entender el tema que has venido trabajando ya hace mucho tiempo que tiene que ver con la educación inclusiva. ¿De qué estamos hablando realmente cuando hablamos de educación inclusiva? Apartamos de ahí, si te parece. Perfecto. Mira, me parece que el reto que tenemos hoy cuando hablamos de educación inclusiva es que lo escuchamos mucho, ¿verdad? Es decir, todo es inclusivo, hay cosas inclusivas, lugares inclusivos, escuelas inclusivas, de tal suerte que el reto, o sea, el reto, como te decía, es que ya no sabemos con mucha claridad a qué nos estamos refiriendo, aunque todos estemos hablando de inclusión, posiblemente no estamos entendiendo lo mismo por inclusión. Entonces, el libro del que vamos a platicar en esta charla, tiene que ver precisamente con el tema de la educación inclusiva y cómo aparece tanto en las políticas educativas y las políticas tanto nacionales como internacionales, como en la producción científica de la última década. O sea, el libro analiza dos grandes como bloques de insumos, ¿no? Uno es todo el discurso de las políticas, qué dicen cuando hablan de inclusión, cuando hablan de discapacidad, cuando hablan, ¿no? Toda la cuestión de la justicia, derechos humanos, y el otro es lo que dicen los textos, los artículos científicos de los últimos 10 años, la producción de los últimos 10 años acerca de la educación inclusiva. Bueno, ahí lo que nosotros vamos a encontrar es una infinidad y una gran diversidad de formas de entender la inclusión. Y precisamente yo ahí es donde me posiciono. ¿Por qué? Porque hago una distinción entre inclusión educativa y educación inclusiva. ¿Ok? La inclusión educativa vamos a entender estos trabajos que se basan mucho, por ejemplo, en la accesibilidad, en el diseño universal, sobre todo el diseño universal para el aprendizaje, en realizar ajustes razonables, en el trabajo, por ejemplo, con la discapacidad y vamos a identificar los diagnósticos y las estrategias, ¿va? En la educación inclusiva, lo que yo empiezo a encontrar es que tiene un sustento político y epistemológico, es decir, que la discusión de la educación inclusiva no está solo en cómo hacemos nosotros accesible la escuela para que puedan llegar todos, es decir, cómo construimos puentes para que puedan llegar a la universidad, a la primaria, a la secundaria, cómo hablamos, por ejemplo, ahí está la accesibilidad arquitectónica, si vamos a hacer rampas, si vamos a hacer señaléticas, si vamos a usar braille, si vamos a usar lengua de señas mexicana, ¿no? Ahí está la inclusión educativa. Pero la educación inclusiva, su discusión es más epistemológica y política, y es precisamente empezar a cuestionar lo que ha sido cristalizado o naturalizado en la escuela. O sea, porque de repente las grandes preguntas que vamos a tener como personas usuarias es, oye, es que este niño será para esta escuela, o sea, ¿tendrá las habilidades para esta escuela? Esa no es la pregunta de la educación inclusiva. La educación inclusiva se pregunta es si esta escuela puede ser para este chico, para estos chicos, porque lo que habría que empezar a transformar son las escuelas que en la forma en que operan como dispositivo, yo ahí retomo un concepto de Foucault, o como el del dispositivo, o sea, como un dispositivo, van produciendo exclusión, producen también anormalidad y, bueno, y obviamente ciertas formas de exclusión que pasan a ser incluso justas, ¿no? Entonces ahí está la discusión del libro. Fíjate que tú en el libro, digamos que no te quedas en la escuela ni en las buenas intenciones de la inclusión, te detienes mucho en los discursos, en los saberes, en las políticas. ¿Por qué te interesa particularmente analizar esta inclusión desde ese lugar y no solamente como una práctica educativa? Más o menos nos has esbozado un poco la respuesta, pero aquí para profundizar un poquito más. No, es muy buena pregunta, porque de repente, precisamente, en esta idea de inclusión, que yo te decía, la inclusión educativa, pareciera que la inclusión está ahí en una cuestión técnica, ¿no? O sea, está a nivel de la técnica. O sea, que lo que nosotros
necesitamos son métodos buenos, estrategias buenas, materiales accesibles, y si sumamos una estrategia buena con un método bueno, con un material bueno, ya estamos teniendo inclusión. Entonces, estamos reduciendo la inclusión a una cuestión técnica, incluso a una cuestión bastante práctica. Entonces, ¿qué es lo que pasa de repente? Bueno, pues que dirían algunos que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. En el camino que yo he realizado, me he dado cuenta que si yo solo intento aplicar el método, ¿no? El método más inclusivo, lo que puede resultar ahí no es más inclusión. Si no somos cuidadosos, puede haber más exclusión, ¿no? Rápidamente platicar, ¿no? Vamos a hablar de inclusión. Entonces, si va a ser inclusivo todo, vamos a cerrar las escuelas especiales. Las cerraste todas por inclusión, pero ¿qué crees? Que lo que hiciste fue excluir del sistema educativo a muchos estudiantes que en ese momento ya no tuvieron a dónde ir. No sé si me explico. ¿Por qué? Claro. Porque lo importante era seguir esta inclusión y cerrar estos espacios para que no haya segregación. Bueno, no. Por eso la reflexión, diríamos, la reflexión epistemológica, la reflexión teórica de los discursos es importante. ¿Por qué? Porque nos permite ver esa otra dimensión de la inclusión que no se restringe a una práctica concreta específica, sino que tiene una discusión acerca, por ejemplo, del otro, ¿no? De la alteridad, de la otredad y de cómo nosotros decimos, no toleramos la diversidad, sino reconocemos su riqueza. Y al reconocer su riqueza, entonces, vamos a ponerlo así, no, a veces no será tan necesario que siempre pensemos en ciertas metodologías muy específicas para los diferentes, ¿no? Porque de repente así lo podemos pensar. Lo que necesitamos ahora son técnicas y métodos para esos estudiantes que son diferentes. No, lo que necesitamos es replantear esta educación para que ahí podamos estar y existir todos. Es bastante, digamos, puntual el planteamiento que haces y sobre todo que atiende una causa, ¿no? Que de pronto quienes estamos en el ámbito educativo a lo mejor podemos llegar a pasar por, digamos, desapercibido porque no tenemos quizá la orientación, esta visión que tú nos regalas justamente en el libro y por lo cual me parece que es una obra bastante destacable para poder consultarla. Fíjate que hay un eje que me parece que en el tramo del libro que yo he estado leyendo atraviesa parte del texto y que no siempre aparece en el debate educativo, que se refiere a la subjetividad. Y aquí yo te preguntaría qué efectos tiene el discurso de la inclusión sobre los sujetos a los que dice incluir. ¿Qué efectos podría llegar a tener ese discurso? Bueno, eso es muy interesante porque, a ver, cuando uno piensa las políticas, que es una parte que lo que reviso, uno piensa que son documentos normativos, ¿verdad? Que organizan las cosas y que nos permiten saber qué hacer en determinada cuestión, ¿no? Yo en el texto, bueno, siguiendo, esto no es una invención mía, ¿no? Siguiendo ciertas tradiciones, parto de la idea que la política es ontopolítica, es decir, que la política no solo describe algo o norma algo, sino que al momento que lo nombra, no es performativa, es decir, lo va produciendo. Entonces, a mí me interesan mucho los efectos que van teniendo las políticas, porque es bien interesante. Cuando uno revisa todas las políticas de inclusión, eh, las políticas premian la diversidad, ¿no? Y apoyan la diversidad, pero de repente empiezan a hacer afirmaciones de un tipo de sujeto que aparece como el adecuado, el correcto, el que tiene que ser. Entonces, uno empieza a ver que si bien por un lado arriba la diversidad, por otro la finalidad pareciera que solamente está en un tipo de sujeto educado, con ciertas competencias, con ciertos niveles de independencia, de autonomía, y que ese es el lugar de llegada. Entonces, ¿qué es lo que pasa de repente en este efecto, verdad, en la subjetividad, y que tienen las políticas y que tiene también la producción científica? Es que al final pues no es terminar reconociendo la diferencia y la diversidad, sino es cómo nosotros vamos trabajando, a ver, cómo tú sujeto una persona con discapacidad, sujeto a un discurso inclusivo que te está diciendo, pues tú puedes lograr lo que sea, siempre y cuando te vayas constituyendo como un tipo de sujeto productivo, trabajador, autónomo, no sé si me estoy... Y entonces es cuando uno empieza a decir, bueno, entonces no cualquiera cabe. O sea, hay que tener cuidado con ciertos discursos Sí, que van a es aparecer, que yo cierto. los voy a clasificar, van a aparecer en una
forma de entender esta Sí, subjetividad y este sujeto de la inclusión, ¿no? Que está claro. firmando lo uno. Digamos como en pequeños cajoncitos, ¿no? Bueno, y además de esos pequeños cajoncitos, yo pensaría, por esto que has venido reflexionando hacia el final de tu intervención, yo pensaría que si bien en los discursos pudiera parecer que efectivamente caben todos, lo cierto es que hay un perfil hacia donde va Ujú. justamente la formación del sujeto, etcétera, ¿no? Bueno, fíjate que me ha llamado la atención y tú lo nombraste hace un ratito, en el libro tú recurres con fuerza a Michael Foucault y yo te preguntaría en ese sentido, ¿qué te permite ver este enfoque que quizá a lo mejor otras miradas pedagógicas no llegarían a alcanzar a mostrar? ¿Qué es lo que viste a través de Michael Foucault? Bueno, primero, sospechar que el discurso inclusivo no es neutral. O sea, sí me explico, porque, es inclusivo, es bueno. Entonces, si es bueno es lo que tenemos que hacer y no está atravesado, por ejemplo, por relaciones de poder, por estrategias de poder. O sea, no está el poder presente. Es lo bueno por lo bueno. Es un discurso meramente ético, de un tipo de justicia que es la buena, ¿no? Los derechos, que está basado en los derechos humanos, ¿no? Entonces, ¿qué te permite Foucault? Bueno, pues te permite precisamente identificar en todo discurso dónde está el poder, ¿no? Donde nosotros podemos identificar las omisiones, la producción de un tipo de sujeto, la producción de verdades, y entonces pues, te permite pensar, por ejemplo, que tanto la producción científica como las políticas producen la verdad de la discapacidad, no solo describen, por ejemplo, al sujeto de discapacidad o al sujeto vulnerable, sino también en ese discurso lo van produciendo, pero ese discurso no es solo una representación de lo que se ve, sino ahí también se están jugando ciertas posiciones acerca de a dónde va a ser colocado, cómo va a ser entendido, cómo van a ser incluso posicionados los sujetos, ¿no? Entonces, yo retomo también, ahí lo hilo con un concepto de Broncano que se llama la posición epistémica. Entonces, Ah, Broncano tiene un libro, ¿no?, de carácter epistemológico donde habla de la posición epistémica. Entonces, me ayuda en esta discusión de Foucault a pensar, o sea, la gran pregunta del libro es, ¿cuál es hoy por hoy, en eso que tú llamas inclusión, o sea, y donde los sujetos todos estamos juntos, cuál es la posición epistémica asignada a esos sujetos? Porque si la posición epistémica asignada a los sujetos sigue siendo de un sujeto inferior, deficitario, ahí no hay diversidad ni reconocimiento de tu valía, no sé si me explico. sí, Ahí claro. tú estás conmigo, pero yo te trato como si no fueras mi par. Eres un infante, estás infantilizado, te quiero mucho, te cuido mucho, es una mirada caritativa, pero nunca te reconozco como un sujeto de conocimiento. Ah. Bueno, y que además, bueno, ya que lo estás tocando, esto no ocurre solamente en los niveles, digamos, básicos de la educación. Ocurre, yo creo que en todos los niveles, ¿no? O Así sea, y es. particularmente ahora que tú que lo estás mencionando de esta manera, pienso yo que en las licenciaturas, por ejemplo, ocurre también mucho esto, ¿no? Sí. O sea, por eso me parece muy, muy interesante el libro. Y mira, te voy a hacer ahora una pregunta, son tres en uno, pero quiero diseccionarla para que podamos irla igualmente solventando. Primero, aparece la noción del dispositivo sí en tu libro. ¿Cómo opera este dispositivo para empezar en la educación inclusiva y por qué es tan influyente en una primera pregunta? Y en una segunda que está derivada con pegadita a esta, perdón, eh, en muchos casos pareciera que el problema está localizado siempre en el estudiante, ¿no? El que no aprende, el que no avanza, el que no se adapta. ¿Qué efectos tiene esta lógica de la patologización, digamos, del sujeto educativo? No, muy bien, fíjate. A ver, ese es otro problema de la inclusión. De repente, cuando uno empieza a revisar, por ejemplo, la producción científica, pareciera que la inclusión, o sea, que va a haber una mejor inclusión y hemos avanzado en inclusión porque ahora podemos identificar más y mejor todos los síndromes, trastornos. ¿Por qué? Porque si nosotros identificamos los diagnósticos que tienen los chicos, nosotros podemos intervenir para que haya inclusión. Entonces, te das cuenta, ahí hay una visión restringida de la inclusión a la discapacidad, ¿no? Y a los trastornos del neurodesarrollo, por un lado, pero no solo eso, sino pensar que hay inclusión en la medida en que yo logro identificar lo más pronto posible
los síndromes o trastornos. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis. No es que yo diga en el libro que no existen síndromes y trastornos, pero tú lo dijiste bien. Lo que yo defiendo es que hay una especie de patologización, que está el dispositivo sí y la función sí, o sea, de psicología, psiquiatría. Es decir, que el propio profe, fíjense, cuando queremos incluir, empezamos con las preguntas equivocadas. Entonces, un profe que quiere incluir con toda la buena intención puede empezar con esta pregunta, es decir, ¿qué tiene este chico que no aprende? ¿Qué tiene este chico que no aprende? Entonces, la pregunta es bien tramposa, pero además perversa, porque lo que está diciéndose el profe es que algo le pasa al chico. Y si algo le pasa al chico, el problema es individual del chico. No es un problema colectivo, no es un problema de enseñanza, no es un problema estructural, no es un problema cultural, ¿verdad? Es un problema del chico. Entonces, si yo obtengo un diagnóstico que en México los diagnósticos llegan tardíos y después no son los mejores, el efecto que tiene es individualizante. Individualizo el problema es del chico y entonces lo que tenemos que hacer nosotros es tratar al chico en sus problemas, pero dejando intacto las relaciones, ¿verdad? Que pueden ser bastante excluyentes y violentas, perdón, que el propio dispositivo escolar viene. Entonces, fíjate cómo lo que hacemos es invisibilizar Sí, cómo opera ese dispositivo para producir niños anormales, ¿no? claro. No, y aparte delegarle toda la responsabilidad al propio sujeto, ¿no? Claro. Que está intentando a lo mejor de integrarse socialmente, de adaptarse al contexto educativo, pero que de pronto de entrada ya existe una visión sesgada de quien va a estar participando del proceso educativo y le clasifica, le etiqueta, le cataloga de una manera particular y de pronto se desdibuja esto que tú has mencionado, ¿no? El problema transversal, cultural, estructural que puede llegar a existir en lo que se le ofrece a esa persona para poder, pues digamos, recibir cierta educación, ¿no? Entonces, bueno. Y ahí fíjate que acabas de decir algo importante, porque uno diría, bueno, a ver, o sea, pues sí, nosotros tenemos el diagnóstico, pues para intentar ayudarlo y mejorar. Sí, pero cuando uno, esto bueno, tú lo debes saber mucho mejor que yo, es un acto de nominar, es un acto de nombrar. Y entonces eso no solo describe al objeto, lo va produciendo. Entonces nosotros pensamos que clasificarlos y darles un nombre tiene solamente una función descriptiva, es decir, lo único que va a hacer es describir una entidad, una problemática, pero no, la va produciendo. Entonces, fíjate lo que va pasando. Y hoy tenemos una epidemia de trastorno de déficit de atención donde muchos son falsos positivos. ¿Por qué? Porque, a ver, no es lo mismo un niño inquieto a un niño con trastorno de déficit de atención. No es lo Claro. mismo un niño desatento a un niño con trastorno de déficit de atención. Para nosotros, de repente, en lo cotidiano es lo mismo. Entonces, lo que va pasando es y ahí está el efecto que tiene, es ese niño deja de ser Juan para convertirse con el niño del trastorno de déficit de atención, que debe tener un tratamiento pues casi clínico donde el especialista lo va a trabajar. Bueno, sí, el especialista sabe del trastorno, pero no conoce a Juan. Pero en ese momento Juan empieza, o sea, los profes empezamos a relacionarnos ya no con Juan, sino con su trastorno, con su síndrome. Juan ha sido reducido a su síndrome, ¿no? Ahí hay una reducción ontológica de Juan y toda reducción ontológica es una reducción pedagógica. Entonces lo que nosotros pensamos es que, oye, no aprendió porque tiene trastorno de déficit de atención. Oye, patea porque tiene trastorno de déficit de atención. Oye, se durmió porque tiene trastorno de déficit de atención, cuando no se está explicando por el trastorno de déficit de atención. Es lo que yo llamo el efecto aula diagnóstico, ¿no? Lo saco del efecto Charcot, ¿no? Entonces, ahí la discusión, la educación inclusiva precisamente tiene esta impronta despatologizante. O sea, es decir, no podemos hablar de inclusión y que el camino sea cómo nos vamos a diagnosticar todos y cómo nos vamos a colocar en una clasificación. No puede ser el camino de la educación inclusiva. Claro, sí, y es que pareciera que ese es el sentido de veces digamos, la ruta hacia donde van en las escuelas, en las universidades también, ¿no? Lo vemos, al menos, por ejemplo, en algunas universidades públicas, vemos cómo están llevando hacia ese terreno del diagnóstico para poder partir de ahí, ¿no? Pero ahora todo el mundo tiene que tener, digamos, en esta lógica, tiene que tener algo que explique el porqué de esa conducta, ¿no?
Entonces, bueno, sí, sí, tiene ahí mucho sentido lo que tú has nombrado. Y Fíjate luego que, pedimos, ¿no? Las escuelas dicen, oye, vamos a pedir el diagnóstico. Perfecto, el problema no es el diagnóstico, eso tiene que quedar claro. El problema no es el diagnóstico, el problema es cómo opera el diagnóstico en el dispositivo. Pídele el diagnóstico, ¿no? Y ya te llega con el diagnóstico y dice, ay, señora, aquí no lo podemos aceptar, ni lo podemos atender. Oiga, pero ya lleva 4 años aquí. Sí, pero ahora con el diagnóstico, no, sí me voy explicando. O sea, yo le digo a los profes, si van a pedir el diagnóstico para expulsar al chico, para excluirlo legítimamente, pues no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque el diagnóstico tendría que ser una herramienta más para apoyar a este chico, no una herramienta que nos permita excluirlo, claro. Sí, 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 totalmente. Y además, sé de algunas prácticas en ciertos colegios en donde esos diagnósticos incluso los incluyen dentro de las colegiaturas o los cobran o X o Y, y al final terminan expulsando al estudiante, ¿no? Entonces es una barbaridad. Claro. Fíjate, Rodolfo, que tú hablas también de la enseñabilidad como un criterio de éxito. Yo aquí preguntaría, ¿qué se gana y qué se pierde cuando el reconocimiento del sujeto depende de demostrar que puede aprender bajo ciertos estándares y no otros? Claro, a ver, ¿cuál es el gran problema ahí de repente? Es que confundimos cosas que son económicas y sociales, o sea, que tienen criterios económicos y sociales como problemas biológicos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la discusión ahí? Y es que, bueno, ahí yo a eso le llamo la política cognitiva que sostiene la escuela. Y tiene que ver con esta pregunta que tú me haces. O sea, el problema es que nosotros pensamos que como los chicos biológicamente, neurológicamente, fisiológicamente pueden hacer A, B y C, porque lo pueden hacer, sí. Si no lo logran, algo malo está pasando. Porque como biológicamente, fisiológicamente y neurológicamente tendrían que ser capaces de hacer eso y no lo hacen, entonces algo está pasando con ellos. Y nos olvida de repente, pues que nosotros somos nuestras experiencias. O sea, que nosotros no somos pura biología. O sea, no somos plantas que dejas crecer y como tienen 6 años y el niño tiene 6 años y los dos niños tienen 6 años, pues entonces se me hace bastante razonable que aprendan lo mismo al mismo tiempo, bajo las mismas condiciones, con los mismos materiales, cuando no han tenido las mismas experiencias. ¿No? Entonces, de repente estos criterios eficientistas donde el estudiante si lo aprende más rápido es mejor, si aprende muchas cosas, si tiene un alto rendimiento, ya es lo máximo. Bueno, pues me parece que es un criterio que solo que oculta cómo opera el capital cultural y no precisamente el chico en su mera existencia, ¿me explico? O sea, confundimos capital cultural, diría Bourdieu, con la existencia del chico. Y entonces vamos pensando, el efecto que tiene es que hay los chicos inteligentes y los chicos no inteligentes, cuando la realidad es que cualquiera es inteligente, nada más que el problema es cómo opera el dispositivo para hacer aparecer cierta forma de inteligencia y reconocer ciertos inteligentes y aquellos que no son reconocidos como inteligentes, ¿no? O sea, Claro, claro. y además el problema no es solo no ser reconocido como inteligente, sino además ser patologizado. Claro, está Además, tremendo. pasaba así, Sí, de repente sí, un sí. chico que era inquieto, le pegaba al compañero, se paraba, no hacía caso, y entonces decía, este niño tiene trastorno de déficit de atención. Y ya pasa el tiempo y de repente dice, oye, no, a ver, espérate, tiene aptitudes sobresalientes. Era un niño aburrido, cansado, fastidiado y que no era retado en la escuela. Fíjate cómo cambia, ¿no? O sea, o lo ponemos así y va a quedar en déficit, va a quedar como un sujeto deficitario, está Claro, en déficit de atención. Pero sí. cuando uno lo ve desde otra perspectiva, dice, a ver, es que si la escuela no lo reta, este chico sí tiene aptitudes sobresalientes, pero el problema es que no está retado, no hay ahí ciertos conflictos cognitivos para el chico. Entonces, cuando la escuela lo empieza a retar, empieza a construir otras experiencias educativas, pasa, se desliza, yo ahí le llamo, de esta posición epistémica negativa a una posición epistémica positiva, donde él es capaz, pero ¿cuál es la situación? Siempre y cuando el contexto lo facilite, la metodología, la didáctica, la experiencia en la escuela lo facilite. No está solo en el sujeto.
Claro, claro. Y fíjate que, bueno, tú das en el clavo, en el blanco, digamos, cuando hablas de esta, digamos, de esta diversidad epistémica en el aula. Y esa diversidad epistémica a mí me hace plantearme dos preguntas con las cuales yo te quiero hacer, ir cerrando el podcast para no abusar del tiempo. Eh, Fíjate, la primera es vinculado a esto que tú decías, si hay una diversidad, si hay una pluralidad epistémica de estos sujetos que están en un aula, ¿cómo lo empatamos este tema ahora con esta, yo le sigo sosteniendo que desde mi punto de vista pareciera una disrupción de la inteligencia artificial, algunos no coinciden con esto, pero llega la inteligencia artificial a los escenarios educativos y cómo podemos empatar el hecho de que tenemos sujetos epistémicos diversos y tenemos hoy herramientas que pueden llegar a atender esa diversidad epistémica. Bueno, fíjate que es una pregunta bien interesante y bien actual porque creo que todavía no se ha reflexionado mucho. Mira, Uh-huh. históricamente hemos usado la tecnología para apoyar a las personas con discapacidad y hoy la inteligencia artificial puede ser una herramienta potente para favorecer estos procesos, siempre y cuando no se use desde una perspectiva asistencialista. O sea, fíjate, cosa que de repente no pasa, ¿eh? O sea, a ver, la perspectiva asistencialista coloca a la persona con discapacidad como un sujeto solo de ayuda. Fíjate la posición en la que ocupa aquí, la posición es epistémica. Si yo voy a usar la inteligencia artificial solo como un medio para que las personas se vayan ayudando y no para que las personas vayan construyendo herramientas, vayan parándose en hombros de gigantes para poder tomar decisiones, no sé si me explico, para poder construir mayor autonomía y solo es para asistencia y ayuda, ahí la inteligencia artificial, o sea, ahí la inteligencia artificial, que no es el problema de la inteligencia artificial, sino el uso que le estamos dando a la inteligencia artificial, puede ser problemático, porque lo que va a venir a reafirmar precisamente es un modelo de persona con discapacidad que lo único que requiere es caridad, asistencia, ayuda, ¿no? Salud, ¿no? Reduciendo el tema solamente a una cuestión meramente médica y no a ciertas cuestiones, por ejemplo, enfocadas a los derechos humanos, donde hay autodeterminación, autonomía. Aquí la creatividad ahí tiene que estar en las formas en cómo va a operar. Si esta inteligencia va a ser como el traje de Iron Man, pues el traje de Iron Man que te permita a ti, ¿verdad? Enfrentar los retos de la vida, pero tomando tú tus decisiones, o si más bien va a ser algo que que se va a usar como para manejarte a ti, para darte, sin que tú como sujeto puedas tomar decisiones como ese sujeto de conocimiento, ese sujeto epistémico que sí tendríamos que reconocer en cada persona y que la diferencia está en la cantidad de apoyos que nosotros podemos estar dando, que no es una perspectiva asistencialista, sino los apoyos pensados como esos vínculos que permiten, ¿verdad?, a las personas poder tomar decisiones por sí mismas. O sea, me parece que ahí la discusión es central en ese sentido. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por esa respuesta. Y interesante el tema, digo, nos da para hablar un montón, pero yo quiero cerrar con una pregunta. Quise incluir en esta última parte eh, algo que no alcancé a terminar de explorar en el libro, pero tú introduces, perdón, hacia la última parte, tú introduces la producción científica, ¿no? Y haces un poco un cuestionamiento, ¿no? También del papel de la investigación académica. Aquí podrías decirnos cómo pensaste, digamos, esa crítica y por qué es importante reconocer que algunas de las verdades científicas pueden ser justamente debatibles a propósito de este tema de la inclusión. Bueno, aquí fíjate que me apoyo mucho en esta, bueno, que ya lo has mencionado, en esta idea de verdad que trabaja Foucault, porque me parece que hay, bueno, que la ley, o sea, las políticas y la ciencia, ¿no? Tienen esta voluntad de verdad. Es decir, o sea, si nos descuidamos, ¿verdad? Imponen una forma de verdad que como pasa, por ejemplo, en el caso de la producción científica, pasa por ciencia, por un proceso, se supone riguroso de investigación, tiene ese estatus de verdadero. No sé si me explico. Entonces, Sí, de claro. repente, se nos va
esta idea de que, bueno, que sí, o sea, pero que no es tan así, no sé si me explico, no es que la ciencia no tenga razón, me explico, sino que más bien, o sea, el alcance que tienen esos artículos y eso que están discutiendo, bueno, pues puede ser en algunos casos limitado, ¿no? De acuerdo a las perspectivas de las que se trabajan, al método empleado, ¿no? Sin embargo, a mí, siguiendo a Foucault, me interesa el efecto, siempre, el efecto de verdad. Entonces, cuando uno revisa la producción científica, pues tú le crees a la producción científica. Claro. ¿No? Entonces, pero la producción científica no es neutral tampoco. O sea, ahí está atravesada por cuestiones políticas también, como este tema, ahí está la educación inclusiva, es política, y entonces me interesa ver cómo aparece, por ejemplo, qué posición ocupan los incluidos, ¿no? Porque entonces pasa, en la producción científica pasa a ser los normales, la gente normal, ¿verdad? La gente decente y bien, y los que vamos a incluir. Y entonces, el lugar que ocupa es incluido en ese discurso científico, el tratamiento que se le da, la metodología aplicada. O sea, el sujeto tuvo voz o pasó por lo que el experto dijo que necesitaba, que quería. Entonces, si te das cuenta, es una forma también de visibilizar cuál es la posición epistémica de estos grupos vulnerables, personas con discapacidad, neurodivergentes, etcétera, que aparece o que se le está dando en la propia producción científica. Porque a veces, yo que he hecho investigación de esto, terminamos haciendo un ejercicio casi de extractivismo académico, donde nada más vamos, los entrevistamos, sacamos información, pero nunca, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos es regresar a eso para ver cómo esa investigación auténticamente se está transformando en bienestar para ellos. O cómo impacta, ¿no? O cómo, si se traduce, por ejemplo, en intervenciones educativas, son proyectos de intervención comunitaria, etcétera, ¿no? Así es. No, bueno, es muy interesante el libro, lo voy a volver a proyectar aquí en la pantalla para quienes no lo conocen todavía. Saberes y políticas sobre educación inclusiva. Aquí está la portada, así lo pueden identificar. La verdad es un libro que pues recomendamos desde este podcast para que la gente lo descargue. No sé si tiene acceso gratuito, doctor. Sí, así es. ¿Sí? Va a Okay. tenerlo, todavía no está en el acceso, pero te lo voy a compartir, Claro. porque va a tener el acceso gratuito. Bueno, pues para compartirlo con el público de este podcast y para quienes estén interesados puedan descargar una copia y analizar el contenido. Aquí estamos viendo el índice, pero bueno, me parece que es muy interesante. Ahorita pudimos ver en voz del propio autor de nuestro acompañante el día de hoy, el doctor Rodolfo Cruz Vadillo, pues lo apasionante y lo interesante que es el tema de la inclusión educativa. Y bueno, ahorita también hicimos como unos pincelazos de lo que se puede reflexionar a propósito de la llegada de la inteligencia artificial también, que ojalá que podamos posteriormente tener otro encuentro en el podcast, doctor Rodolfo, para que podamos platicar sobre alguna otra producción que nos quieras compartir aquí en el podcast y que desde luego ya está abierto el espacio para que tú vengas acá a charlar con nosotros. Con mucho gusto, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, pues si me permites y me acompañas a despedir a la audiencia, pues esto ha sido el episodio 2 de esta segunda temporada de Un Caballito de Ciencia. Ya tenemos un ritual que, bueno, en este momento yo lo voy a hacer. Este es nuestro caballito tequilero. En este caso, todavía no lo vamos a tomar, pero la idea es que hacia el final de este podcast de divulgación científica podamos tener digamos, este cierre con un caballito de ciencia, como lo dice nuestro podcast. Muchas gracias por habernos acompañado y los esperamos en otro episodio con más invitados especiales que van a hablar sobre temas muy diversos. En este caso, hablamos sobre el tema educativo, sobre la inclusión, pero recuerden que es un espacio abierto para todas las disciplinas, para todos los investigadores e investigadoras que quieran venir a este espacio a platicar sus productos académicos y con mucho gusto serán recibidos en este espacio. Muchas gracias, doctor Rodolfo Cruz, otra vez. Muchas gracias por habernos acompañado. A la audiencia, hasta luego. No te me vayas, doctor. Ahí nos quedamos después de que termine este podcast. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.